El invitado que traje es demasiado, demasiado, demasiado especial, porque como ya había contado en el video en el que lo anuncié, es una persona que hace parte de mi infancia, de mi adolescencia, alguien con quien crecí, aprendí muchísimo, fuimos súper cercanos, hubo un momento en que fuimos literal mejores amigos, y cuando no fue así, fue como que igual estábamos en el mismo combo, como que todos juntos, y éramos como que muy, muy amigos, y realmente atravesamos muchas cosas juntos, tanto divertidas como difíciles, como buenas, o sea, de todo. Crecimos juntos literalmente, entonces hace parte de esos recuerdos de los mejores años que uno tiene del colegio, cuando uno dice como que esos tiempos no vuelven ni en papelitos. Bueno, esa persona que invité hoy es de ese tipo de personas. Por eso es muy especial para mí tenerlo hoy acá, porque además voy a ser honesta, voy a confesarles que estaba nerviosa como de que, ¿será que me va a aceptar? ¿Será que no me va a aceptar? ¿Será que me va a decir que sí? ¿Será que no va a querer? ¿Será que no sé qué me va a decir? Entonces como que, de hecho, hasta lo postergué, o sea, como que yo tenía pensado escribirle desde hace como 2 meses y le escribí apenas hace como un par de semanas porque yo estaba como que, Dios mío, como nerviosa, como que me irá a decir, no sé cómo lo va a tomar, pero bueno, gracias a Dios aceptó y entonces le doy paso, espero que encienda cámara a nuestro invitado de hoy, súper especial, que es José Jorge Ramos Corrales. A ver, y lo pongo aquí en primer plano también. Me dicen, por favor, en el chat, esa es otra de las cosas súper importantes que quiero que tengan en cuenta. El chat es para que interactúen con nosotros, nos pregunten, comenten, se rían con nosotros, o sea, lo que ustedes quieran. Entonces, necesito que, por favor, en el chat le den la bienvenida a José Jorge, que le escriban que obviamente pues es una de las cosas más importantes para mí en este encuentro de no sé si me explico, que la persona que he invitado, o sea, lo hagamos sentir súper cómodo, súper bienvenido, así que espero que me lo atiendan y me lo consientan como se lo merece, por favor, en el chat, denle la bienvenida y bueno, nada, te doy el paso, amigo, para que nos saludes primero que todo. Hola, hola. ¿Me escuchan bien? Sí. Sí, te escuchamos perfecto. No, amiga, pues, ¿qué te puedo decir? Primero, arranquemos del video que me hiciste ayer de presentación para este espacio. De verdad que, wow. O sea, yo sé de pronto cómo me comporto con las personas, pero a veces no dimensiono el impacto, tal vez, que puede generar de pronto en las personas el cariño, la forma de ser o el espacio que yo les brindo para que de alguna u otra manera me vean como me describiste. Agradecerte por el espacio, realmente también estoy muy emocionado, un poquito no nervioso, sino ansioso, porque como te había comentado en ocasiones anteriores, de pronto el mensaje o la intención que tenía particularmente de participar está como en un mensaje sumamente claro, entonces me gustaría ser también claro con la forma en cómo lo comparto, cómo lo llevo, así que hagámosle a esto que para eso vinimos. Ay, no, me encanta tenerte aquí, pero espera un momento que dicen que no lo ven, o sea, confirmen si lo ven, yo lo veo, pero confírmenme ustedes, por favor. Ángela dijo que no lo ve, dos Ángelas, yo no lo veo, veamos qué dice, yo lo veo. ¿Será que las personas que dicen que no lo ven pueden salir y pueden entrar a ver? Porque miren que sí dicen que lo ven. Yo lo veo, bueno, sí lo ven. Amigos, sí, créeme que incluso cuando grabé o sea, cuando grabé el video, o sea, que yo iba a describirte así, yo, Dios mío, es que en verdad hasta me dio nostalgia cuando te estaba describiendo, porque como te decía, como cuando hablamos un poco antes de este encuentro real, como que nosotros tenemos pues rato de habernos graduado y de que digamos que obviamente estás en otra ciudad, yo estoy en otra ciudad, la vida, como hablamos, la vida empezó a suceder y como que obviamente cada uno haciendo pues sus planes, sus proyectos, su vida, etcétera. Y es como que obviamente como te recuerdo y como te sigo percibiendo a través de redes sociales y como sé que te perciben nuestras amigas que sé que están más cercanas a ti. Y literalmente yo puedo confirmar que así se siente todo el mundo contigo. O sea, hablar contigo, salir contigo, compartir contigo, se siente literalmente como disfrutar de una buena vida. Y eso es lo que nos transmites. Entonces, nada, feliz de que vayamos a tener esta conversación que se va a sentir así como lo describí. Entonces, bueno, primero que todo, me encantaría que nos cuentes primero quién es José Jorge Ramos Corrales. Bueno, bueno.
la pregunta esencial. Bueno, yo soy José Jorge Ramos Corrales. Para los que me conocen, para los que no me conocen, como me escribe Mari, tengo 29 años actualmente. Soy de Urumita, La Guajira. Crecí allá toda mi vida, luego me fui a estudiar la universidad a Santa Marta a los 16 años, terminé la universidad allá y luego me vine a vivir a Bogotá. Llevo viviendo en Bogotá ya 6, 7 años. ¿Cómo me describo yo? Como José Jorge Ramos Corrales, que es lo más importante. Pues amiga, yo soy una persona sumamente soñadora y determinada. O sea, una persona que realmente todo el tiempo su motor son los sueños. O sea, yo sueño con conseguir, sueño con hacer, sueño con construir y me trazo un camino para llegar a lograr eso que quiero. Y así ha sido toda mi vida. Y creo que en esa constante define quién soy yo. O sea, me defino en vivir soñando, trazando el trayecto y construyéndolo. Qué lindo sonó eso, amigo, porque si eres una persona como muy determinada, o sea, tú eres muy determinado en lo tuyo y en verdad sí te recuerdo así como que soñador, soñador, pero me interesa mucho hablar precisamente como de eso porque de pronto en el momento en que fuimos amigos, cuando éramos más, o sea, más chicos, de pronto uno, o sea, no sé si lo ves diferente a que cuando de pronto uno era adolescente, uno soñaba, pero como, no sé, era como muy difuso los sueños. Y como que a medida que creces, digamos que cuando ya uno se hace cargo de uno mismo, esos sueños, no sé si te ha pasado, son como más posibles o como que como estás más a cargo tú puedes ir más tras esos sueños a que cuando tú eras chico y dices como que sí, sueño eso, pero ¿cómo va a ser eso? ¿Cómo va a pasar? En cambio, ahora no sé si ves esa diferencia entre que como tú te haces cargo, vives, o sea, ya estás creando tu propia vida, ¿cómo lo ves ahora? De acuerdo, también está que de pronto cuando uno es más pequeño, los sueños incluso se logran visualizar mucho más imposibles, ¿sabes? Porque como son, cuando eres pequeño son sueños muy grandes. O sea, empezando desde donde nosotros venimos, o sea, venimos de unos pueblos, de Urumita y de Villanueva. De pronto, gracias a Dios tuvimos muchos privilegios que nos pudieron dar nuestros papás y así, pero, o sea, en general los sueños eran como sueños comunes, o sea, todos teníamos como sueños comunes. El sueño general era, no sé, terminar el colegio y convertirnos, no sé, en profesionales, y a partir de ahí, los sueños que cada quien soñaba, que la mansión, que el yate, que etcétera. O sea, los sueños de pronto en ese momento se veían muy grandes, pero sí, obviamente, cuando tú vas creciendo y vas de pronto poniendo más los pies sobre la tierra, de la realidad, de cuál es tu realidad, dónde te estás parando, o sea, ya puedes descubrir de pronto que los sueños son mucho más reales. O sea, y cuando te hablo de que son mucho más reales, es que ya los big sueños los vas poniendo en sueños más pequeños o metas más pequeñas que te pueden llevar al grande, a lo que necesitas. Y creo que de eso te das cuenta en el camino. O sea, pero lo importante es que desde el principio mantengas esa idea de seguir soñando. O sea, sueña en grande y que nadie te tiene por qué limitar en eso. O sea, todo lo que tengas que soñar, suéñalo, que ya luego en el camino vas poniendo estas metas pequeñas que vas alcanzando para llegar a ese sueño gigante. Pero yo pienso que nunca se debe dejar de soñar. Me encanta, me encantó. Nada más como empezamos, ya me encantó. Ahí está siempre tu vida. Mira, vamos, súper concuerdo, literalmente. Bueno, pero vamos, de hecho, creo que empecé y no dije como el tema del que vamos a hablar. Y justo lo voy a conectar con eso que tú acabas de decir, porque a mí me interesa que hoy abordemos una gran pregunta y es como que qué pasa cuando intentas entender quién eres mientras también intentas pertenecer. Y yo creo que eso que tú decías de los sueños tiene que ver mucho con eso, como con entender, o sea, como que van ligados, no van conectados. Mientras tú vas entendiendo quién eres, también vas entendiendo mejor qué sueñas o vas De acuerdo. afinando como esos sueños y cómo pertenecer de alguna manera a eso que tú sueñas o a la manera en que tú vives. Y además, tocaste un tema muy importante y es como que de dónde venimos. Y eso entonces ahora sí lo quiero englobar en el tema que vamos a hablar hoy, que es diversidad, inclusión y autenticidad. O sea, quiero como que aunemos eso porque para los que no me conocen, uno de mis temas centrales, bueno, el eje central de mi contenido es la autenticidad. Entonces yo quise que habláramos contigo, me parecía que eras el invitado ideal para hablar de diversidad e inclusión, uniendo la autenticidad porque me parece que eres una persona que yo siento que eres tú mismo, o sea, y que lo transmites cuando hablas, cuando vives, aunque mucho de eso tal vez no haya sido tan sencillo de,
digamos, lograr serlo o llegar a serlo. Entonces, como que me gustaría primero como que empezáramos. Yo ahí tú te detuviste. Ustedes ven a José Jorge como congelado, o soy yo. Amiga, eres tú porque yo sí lo veo. No Ay, sé si no, me ven, pues. yo lo he seguido todo completo. Ya te veo otra vez. Ya te veo otra vez. ¿Será que me esté moviendo todo el tiempo para que no creas que me paré? No, pero sí se había como congelado la imagen. Pero entonces, bueno, amigo, pero entonces te estaba diciendo como que quería hablar contigo de diversidad, de inclusión y de autenticidad, teniendo en cuenta que a mí me parece que tú eres, o sea, tú eres tú mismo, literal, pero que obviamente en ese camino de soñar, de crecer, de entender quién eres, supongo que eso fue un poco complejo y que al mismo tiempo eso tal vez tuvo que ver de dónde venimos, como decías, como que cuando piensas, me parece importante hablar cómo tuvo que ver ese lugar en el que crecimos con quien de pronto tú eres o con quien querías ser y terminaba siendo como un conflicto, ¿no? De acuerdo, amiga. Pues bueno, partamos de lo que yo concibía como pertenecer. O sea, que obviamente también, como lo hemos hablado ahorita, muchos conceptos con el tiempo también evolucionan. Para mí el pertenecer significaba encajar, ¿sí? Entonces, para mí eso iba de la mano. O sea, para pertenecer tenía que encajar. Entonces, listo, vayamos a nuestra realidad. En el contexto donde nosotros crecimos, había una única forma de ser mujer y ser hombre. Ser mujer y ser hombre, ¿por qué? Porque algo que estuviese fuera de esos estándares no era concebido como algo normal, ¿sí? Entonces, bajo esos dos estereotipos, habían ciertas formas correctas de ser. Entonces, para yo pertenecer del lugar de donde vengo, efectivamente tenía que adaptar mi personalidad, cosas que fuesen completamente diferentes al perfil o al entorno donde estaba. Entonces, para sentir que pertenecía, particularmente cuando era pequeño, era tratando de encajar dentro de esa sociedad que me rodeaba. Y eso va de un lugar en general. ¿Por qué? Porque ahí va mi infancia, la manera en cómo me relacionaba, los amigos que tuve desde pequeño, y ya después con el tiempo hacia dónde me llevó toda esa idea y todo ese crecimiento personal. Pero obviamente lo que te decía, lo relacionaba así porque era la manera en cómo yo sentía que podía pertenecer. O sea, antes si encajaba dentro de esos moldes, te pertenecía, porque si no, efectivamente iba a ser excluido. Con el tiempo vuelvo y te digo que entiendo que ya no hace parte, ya no es necesario encajar para pertenecer. Vas a pertenecer donde seas tú, porque la autenticidad es lo que te va a hacer pertenecer. Sí, porque con el tiempo, las relaciones, las personas que vas a conocer, el camino donde te va a llevar la vida, tú vas a pertenecer, es donde tu autenticidad valga la pena, donde las personas que te rodean, tu pareja, tus amigos, tu familia, identifiquen en ti algo que te hace diferente, que te hace pertenecer dentro de la comunidad que tú creas y no a la que te toca pertenecer. ¿Sí? Claro, es que sabes qué me parece top de eso que dices, que es como si la autenticidad terminara siendo el filtro. Porque entonces como que cuando tú eres tú, vas a rodearte o vas a traer a esas personas o tú a elegir ese lugar donde tú te sientes cómodo. O sea, como que, digamos, que tú estás siendo tú mismo, ya no estás tan pendiente, como dices tú, a encajar, sino a sentirte bien contigo y entonces a ser honesto contigo mismo con lo que quieres ser. Tú dices, en este espacio, yo siento que sí hay una, que en este espacio como que sí me siento bien, sí como que sí me muevo, sí fluyo, y en este espacio, siendo yo, definitivamente no. Entonces ya no se trata de encajar, sino que entonces veo que aprendiste mucho con respecto a pertenecer, a que se trataba más como de que tú creías que tal vez era primero pertenecer o encajar, y luego, o sea, y tú adaptarte a eso que encontrabas ahí. Y fue como si luego hubo un cambio a, no, primero ser yo, ser lo que quiero Correcto. ser, Y básicamente. también, amiga, que eso o sea, te hablo de que eso pasó, pero fue un lapso de mi vida, o sea, yo apenas tengo 29 años y fue un lapso de mi vida muy grande en donde para mí la concepción de pertenecer iba completamente relacionada con el encajar.
Sí, o sea, te hablo del lapso de mi vida más grande, porque apenas voy a cumplir 29 y te puedo decir que escapé de esa concepción, no sé, hace 8 años. Qué fuerte, qué fuerte. Pero ajá, ahorita que tú describías como formas, y bueno, vayan contándonos en el chat como que piensan ustedes de pertenecer, de ser ustedes mismos, de si les ha pasado que se han encontrado como en entornos que ustedes dicen, Dios mío, no, no, yo aquí no quepo, pero a veces uno se lo permite, que supongo que te pasó por mucho tiempo, que fue lo que es lo que tú dices, que uno empieza a permitirse ese ahogo, ¿no? Como que, bueno, con tal de estar aquí, me toca, o sea, voy a pagar este precio de sentirme así de... Exacto, y a veces y acabas de decir algo súper importante, amiga, y es que a veces el precio a pagar por ese pertenecer es demasiado alto. O sea, es literalmente perderte para encontrar eso que al final de cuentas incluso a veces entras allá y ni siquiera era lo que esperabas encontrar. No, y eso es horrible. Esa parte es horrible porque entonces con personas que tú dices que lo peor es que llegas más como, no sé si te pasaba, pero como que llega uno como hasta más drenado. Por ejemplo, digamos que saliste con personas con las que querías encajar y no eras tú y tú llegas tanto molesto contigo por tener que esconderte como molesto por estar con personas con las que no te, que al final del día realmente ni siquiera quieres estar. O sea, y es horrible, es horrible. Siento que también ese tipo de errores de alguna manera dejan rencillas en tu vida de, como de actitudes, de forma de relacionarte, porque, o sea, no sé, durante el tiempo en que lo hiciste o como intentaste hacerlo, deja en ti formas de relacionarte distintas. O sea, también piensa que uno va forjando como su carácter y la forma de ser durante mucho tiempo. Entonces, si la mayor parte de tu vida la pasaste en ese espacio en el que intentaste encajar en cada uno de los grupos donde llegaste, de cada uno de esos grupos te llevaste o lo mejor o lo peor de eso, entonces deja rencinas en tu vida a un punto en el que te toca llegar a ti como si fuese una piedra y lijarte por todas partes hasta volverte a encontrar. Horrible. Y, o sea, qué lindo como lo pusiste, porque literalmente, o sea, me encantó eso que dijiste, pero se siente duro. O sea, es como que fue hermoso como lo pusiste, pero el vivirlo, el atravesarlo, es full duro ese proceso. Porque es como que tú, y uno se siente tan expuesto como de, porque a veces, eso que dijiste, como a veces uno se lleva lo peor y lo mejor, pero también es horrible que se quedan con lo peor de uno, porque entonces uno por querer encajar, como que también termina siendo un poco falso, ¿no? Por no ser uno mismo. Y las personas se terminan quedando como hasta con esa idea, como de uno, como que esa persona, cuando uno lo que quería era encajar y logró fue todo lo contrario. De Entonces es acuerdo, horrible. Ajá, total. pero si volvemos a donde tú estabas explicando como que cuando estabas como cuando vivíamos en el pueblo y todo, de que crecimos con una idea de ser hombre y de ser mujer. O sea, como que, ¿a qué te refieres de pronto dando ejemplos de cómo se veía correcto tal vez ser hombre y ser mujer en un lugar en Vale. el que como en el que nosotras crecimos? De acuerdo, pues bueno, en mi historia particular, amiga, pues está en que las personas, los hombres, la idea de hombre que tenía a mi alrededor, pues bueno, crecí en una casa donde tenía un hermano mayor y un papá. O sea, la única figura femenina era mi mamá. Y en general en mi entorno todos eran hombres. Mi hermano era hombre, mi otro hermano y primo Román también era hombre. O sea, mi contexto, juegos, desarrollo, amigos, personas del barrio, incluso las mujeres eran también minorías. Entonces, hombres por todas partes, había una sola manera correcta. Y ahí va de pronto lo que, o sea, un punto de fricción en mi vida como que partió la historia. Y es, mientras era niño, ser niño se sentía muy bien. O sea, ser niño tengo los mejores recuerdos de haber sido niño, o sea, los mejores recuerdos. O sea, recuerdo ser un niño alegre, extrovertido, desde que yo aprendí a hablar, amiga, de 1 año y medio. O sea, ya yo 1 año y medio ya yo hablaba, a mí me llevaban mi mamá me echa los cuentos que me llevaban a los velorios y yo rezaba el Padre Nuestro y el Ave María así clarito, muy chiquito, porque yo fui muy extrovertido desde pequeño. Y en el jardín, luego cuando fui al colegio, o sea, todo el tiempo hablaba, participaba en dramas, o sea, yo siempre digo, yo fui Don Quijote de la Mancha, yo fui Simón Bolívar, yo fui Jesucristo, o sea, yo pasé por todos los planes porque a mí me encantaba, yo era ese niño sumamente Es extrovertido, o sea, yo vivía en un mundo maravilloso.
Y así fue la mayor parte de mi infancia. Fui monaguillo, claro que sí. O sea, o sea, yo estaba en todo. Yo quería estar en todo porque yo era así. O sea, yo era sumamente explosivo y extrovertido. Y así fue mi infancia. Mi infancia fue maravillosa en ese sentido. Pero entonces todos los niños vamos creciendo como en ese mismo camino y tú no sabes ni te das cuenta en qué momento empieza todo a cambiar. O sea, tú no, ¿por qué? Porque todos vamos desarrollando personalidades. Todos estamos en el mismo contexto. Yo particularmente que crecí con mi hermano, pues el contexto de mi hermano y el mío eran completamente exactos, iguales. Nosotros regalos de Navidad eran regalos iguales, nos compartían las mismas cosas, o sea, teníamos las mismas cosas, pero particularmente mi hermano y yo somos dos personas completamente diferentes a medida que fuimos creciendo. Es decir, lo que a mi hermano le gusta, a mí me disgusta y viceversa. Todo el tiempo a partir de que empezamos a crecer. Entonces, por ponerte el ejemplo de mi hermano, pasaba con las personas con las que me rodeaban mayormente, que vamos particularmente al colegio. Entonces, estando en el colegio, que todos vamos creciendo como en el mismo camino, yendo hacia lo mismo, pues llega a mí un lugar de pronto en el que a mí no me gustaba el fútbol, a mí no me gustaba ensuciarme, a mí no me gustaba sudar, a mí me gustaba a mí me gustaba, como yo salía de mi casa con mi guayabera blanca, planchada, intacta, tenía que regresar a la 1 de la tarde. Peinado perfecto. O sea, yo no era ese niño que iba a estar brincando, haciendo y deshaciendo. Claro, eran como características de la personalidad de un niño que como los demás niños no hacían, obviamente los demás me veían como algo diferente. Pero al principio no era tan notorio, no lo hacían ver ellos, sino que simplemente éramos todos niños y juguemos y si a José Jorge no le gusta, pues que no lo haga y listo. Pero ya cuando empiezan a crecer, que ellos también empiezan a recibir información de otras partes, llega a mi vida una palabra que marcó mucho mi infancia. Y fue que a partir de ciertos comportamientos o formas de ser, me empezaron a llamar mariquita. José Jorge es mariquita. Mariquita por esto, mariquita por otro. Era una palabra que no era mía. Yo no la conocía. Yo no la tuve dentro de mí. O sea, no concebía de dónde venía y por qué las demás personas me concebían de esa manera o me llamaban de esa manera. Y no tenía con quién hablarlo. ¿Por qué? Porque si hablaba con una persona adulta que le comentaba, no sé, en el colegio me dicen mariquita, me regañaban. O sea, si era un hombre, me regañaba. O sea, si te dicen mariquita es porque no te paras serio, porque no hablas como debes, como habla un hombre, y sí me entiendes, y tienes muchos ademanes y te mueves mucho y tal y tal. Entonces, todo ese tipo de concepciones empezaron a marcarse en mí, a llenarme el subconsciente de ideas de que la concepción en la que yo estaba creciendo como hombre no era el hombre que debía ser. Y a partir de ese momento, amiga, empieza en mí esa idea de que todo eso se debe ocultar. O sea, a mí cada mal comentario era para mí en ese momento una retroalimentación. O sea, si a mí me decían, no dejes caer la mano así, si te piden la hora, tú no puedes hacer así, si te piden la hora, tú tienes que ser así. Si te muestran las uñas no las puedes mostrar así, las uñas se muestran. ¿Sí me entiendes? Eran como comentarios en los que yo todo eso lo tomaba en su momento como retroalimentación, cosas que yo tenía que guardar de mi personalidad, que si yo así lo hacía, porque naturalmente lo hacía, porque te lo juro que nadie me enseñó a hacerlo, simplemente era en mí. Yo todas esas cosas las empecé a filtrar para tratar de tener una personalidad acorde a los estándares que estaban a mi alrededor. Entonces fue donde empecé a forjar una masculinidad o una forma de ser hombre de acuerdo al contexto en el cual crecía. ¿Sí me entiendes? Y ahí te corto la historia particularmente del colegio, o sea, que como te digo, partió mi vida y para mí es un hecho sumamente claro esa historia que trascendió mucho y que a partir de eso desarrollé mi personalidad en adelante. O sea, mi adolescencia, a partir de esas ideas que tuve, no sé, a los 10, 11 años, partieron mi adolescencia a convertirme en un hombre como debe ser un hombre. ¿Sí? Sí, pero qué difícil, negro, porque, o sea, como que sabes que veo, como que imagínate ser niño, o sea, o adolescente, muy pequeño, no entenderte ni siquiera tú, o sea, no saber qué está pasando contigo, con lo que eres, con quien, no sé, con lo que te gusta hacer, con cómo te gusta expresarte, etcétera. Y que de paso cuando vas a preguntar,
lo que haya son regaños, o sea, es como que, y no lo digo como, o sea, juzgando a nadie porque no hay, o sea, y más De enviar, acuerdo. mira, a veces yo a esta edad, o sea, a esta edad a veces voy y yo escucho unas cosas que yo digo, a estas alturas aquí piensan así, ¿ves? O sea, entonces como que es más que todo el contexto en el que estamos, pero hablo de lo difícil que pudo ser tu experiencia desde muy pequeño, como la contradicción, el conflicto entre yo tengo esta duda, voy a preguntar, pero lo que recibo es que, ojo, regaño. Entonces, como que ese choque ahí de que, pero es que yo siento que yo soy así, pero es que me dicen que está mal. De acuerdo. Y eso es lo que produjo en mi amiga, por hacerte una metáfora, es como durante toda mi infancia respiraba con tranquilidad. Y cuando empecé a crecer, durante mucho tiempo estuve conteniendo el aire. O sea, ya no podía exhalar completamente, sino manteniendo el aire hasta cierto punto. Era tratar de controlar todo lo que hacía y decía. E incluso, o sea, el espacio tampoco se hacía o crecía como en un entorno tranquilo, porque también mis amigas, o sea, ustedes todas que hoy son mis amigas, que en ese momento tampoco lo comprendían de la manera en que yo tampoco lo podía dimensionar ni comprender, porque ni siquiera llevándonos a la psicóloga loca del colegio, nos iban a decir a nosotros que estaba bien o que estaba mal, porque al contrario, si me llevaban al psicólogo era para que me regañaran y me ayudaran a comportarme como un hombre, que me mandaran donde el endocrinólogo a que me hicieran pruebas para ver la testosterona y todas esas cosas. ¿Sí me entiendes? Entonces era como que a las personas, espero y confío que la realidad de hoy, o sea, sea completamente distinta a la infancia que nosotros tuvimos en los 2000. O sea, que haya mucha más información, que la información que los niños hoy en día de pronto encuentren al momento de visitar esos espacios que hoy tú promueves, amiga, de pronto psicología en los colegios y etcétera, el mensaje sea completamente diferente. Pero en ese momento el mensaje era, si a ti te llevaban a psicoorientación, era porque no te estabas comportando bien y lo que iba a hacer el psicólogo era ayudarte a comportarte como debías A comportarte. corregir, a corregir. Y qué fuerte, o sea, qué fuerte porque además nada más como me lo pusiste en esa metáfora, o sea, me dio de todo, me dio de todo, que dijeras como que viviste por mucho tiempo como conteniendo el aire, porque es como lo que hablábamos al principio de la autenticidad, como que se siente muy agotador y muy, sí, muy cansado, muy tener que llegar como que cuando, que el único momento en que sientes que puedes respirar es de pronto cuando cierras la puerta de tu cuarto y respiras, pero de resto si sales al mundo es como que ojo con con esto, con esto, con esto, con esto, y tal vez si estoy con mis amigas, como decías, que ellas tampoco lo entendían, pero tampoco me juzgaban, o sea, como que tal vez puedo hacer, pero al mismo tiempo tengo que mantenerme De dentro de... acuerdo, o sea, yo hacía, o sea, lo que te digo, por ejemplo, no sé, nos sentábamos todos juntos en el recreo, eran todas ustedes y yo. Entonces, iban al baño, yo me quedaba afuera esperando que salieran y luego nos volvíamos a encontrar. Pero entonces, claro, a mis papás, no sé, le llegaban, José Jorge estaba, nada más se la pasa con puras peladitas. Entonces, ya de ahí me venía a mí un regaño en la casa por estar en esa, ¿sí me entiendes? O sea, eran cosas que no, amiga, yo no podía flaquear ni un solo momento. O sea, yo no podía flaquear ni un solo momento. Yo tenía que mantenerme alerta todo el tiempo. Jorge, pero qué difícil. Bueno, ojalá lo que dices de los espacios, porque no sé qué tan tradicionales siguen siendo, porque yo, como te digo, a veces llego a Villanueva y yo incluso dentro de mi familia, o sea, me ha tocado regañar a mis primos, o sea, como a familia mía, porque tengo, por ejemplo, en mi familia tengo un primo pequeño que puede tener la edad de cuando estábamos en sexto, séptimo, por ahí, en la que creen que está mal, ¿me entiendes? Y es como que, no, no, ya vaya, vaya. O sea, yo llego allá como que ¿cómo así? Espérense, ya va. Entonces, como que ha sido un tema que yo hablo con ellos, pero en los colegios no sé. O sea, de hecho, hasta me abres la duda y como que me generó ya como que la curiosidad. Pero no sé qué tan tradicionales o tan abiertos puedan estar. Eso lo podríamos Ahí ver. te dejo la teoría para la tesis de la maestría. Ay, Dios mío, amén, que se abra esa maestría, que se venga esa maestría, primero que todo. Pero, ¿cómo se llama? Pero, ¿sabes qué me causa como también, o sea, como que, ¿cómo hacías, cómo vivías? O sea, ya sé que vivías como que sí, como conteniendo el aire, pero por ejemplo con nosotras, vayámonos a nosotras, como que nos tenías confianza, había confianza, pero ¿qué pasaba? O sea, había un miedo de que ellas tampoco me van a aceptar, ¿o qué Claro, pasaba? amiga.
También es que lo que te digo era desconocido para todos, partiendo que habían bueno, pocos no, gracias a ellos también en nuestro curso también había distintos referentes, porque había uno que otro niño dentro de nuestro salón que también era manerado, que también tenía cierta forma de comportarse diferente, pero si tú te das, si tú ves en perspectiva a todos esos niños que de alguna manera eran parecidos a mí, ninguno de ellos tuvo la experiencia que yo tuve. ¿Por qué? Porque a mí ustedes me protegían, ¿sí me entiendes? O sea, si a ellos, por ejemplo, le caían todos los muchachos del salón a decirles de cosas, pues, ¿qué más da? Hasta nosotros mismos nos les metíamos a ponerlos de nuestra cuenta. Pero o sea, como yo era aceptado socialmente, o sea, Sí. porque pertenecía, encajaba dentro del molde, obviamente conmigo no se iban a meter. Entonces era mantenerme ahí y lo que te digo, sí, o sea, yo gracias a Dios, vuelvo y te digo que con ustedes de alguna manera tenía un espacio seguro, pero aunque fuese un espacio seguro, no era tan seguro para mí, porque también, amiga, no partía de ustedes, partía de mí. O sea, eso tenía que arrancar de mí, o sea, encontrarme yo para poder llevarlo a palabras y luego poderlo llevar a otra persona. O sea, es imposible. Sí, qué importante, porque mi pregunta, o sea, mi pregunta sí, o sea, la valido mi propia pregunta, pero eso que dices me responde mucho mejor porque es cierto, o sea, ¿cómo nos ibas, o sea, como a decir o a explicar o a, no sé, abrirte con nosotros, con nosotras si en ese momento ni tú lo entendías? De Pero acuerdo, o sea, era mucho como, o sea, amiga, durante toda mi adolescencia, durante toda mi etapa en el colegio, o sea, todo el tiempo hubo esa pregunta. O sea, José Jorge, ¿eres gay? ¿No eres gay? ¿Eres gay? ¿No eres gay? ¿Eres gay? ¿No eres gay? O sea, era algo que para mí me conflictuaba mucho porque incluso yo, amiga, era un niño, yo no había terminado de desarrollarme, yo todavía no me estaba enamorado de nadie, o sea, yo no tenía sentimientos distintos más que los de un niño y seguir creciendo, pero ese tipo de cuestionamientos obviamente sí marcaron en mi crecimiento y en la forma en la idea de convertirme en hombre, muchas fases de mi personalidad. sí, literalmente marcaron mucho de ti y creo que también te hicieron esa persona fuerte que eres hoy. O sea, como que, bueno, eso es cuestionable y es revisable en el sentido de que hay personas que también han vivido cosas fuertes. No quiero que esto como que se generalice. Ojo que aquí hablamos de que la experiencia humana es muy particular en cada uno de nosotros, pero como que sí te pasó a ti que ese, incluso contener el aire, mira cómo puede ser, o sea, puede verse obviamente como un momento que fue duro, 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 pero también fue como que formó a José Jorge en el sentido de una persona, un ser humano literal que contiene literal, o sea, porque si eres así, o sea, si eres así en cuanto incluso yo podría decir a contigo mismo, como que si eres una persona como fuerte y eso se puede llevar a que eres una persona que te contienes, como también contienes a otros, porque si lo haces, o sea, con tus amigos, amigas, familia. Entonces, como eso obviamente tiene su lado que fue muy triste, porque de verdad que cuando me lo pusiste así me dio de todo, pero también su lado que forjó, como dices tú, a esa persona que eres hoy. Pero mira que justo pregunta a alguien acá como que, ¿en qué momento tomaste la decisión de contarle a familia y amigos? Y eso me recuerda a una pregunta que tenía como de algo que el día que conversamos sobre el encuentro, tú, cuando estuvimos conversando, como que me dijiste una frase que me pareció curiosa sobre todo este tema de la diversidad y es como que lo que se ve no se pregunta. Y teniendo en cuenta esa pregunta que esta persona hizo y esta frase que me dijiste ese día, que fue como también por lo que de pronto no hubo una conversación entre nosotros en su momento, como que me gustaría saber qué significa esta frase para ti en todo este contexto de diversidad. Si quieres llevándolo a ti y llevándolo en general. Ok, pues bueno, terminada para mí esa etapa como de la adolescencia, se terminó. Y debo confesar que cuando terminé el colegio y me iba a la universidad, yo respiré. ¿Y por qué respiré? Porque yo dije, me voy a la universidad y tengo la oportunidad de ser la persona que me dé la gana ser. O sea, ya no llego a un entorno completamente nuevo donde nadie me conoce, donde no necesito que alguien me vea, que alguien me valide, que alguien me encuentre, que alguien... Sí, o sea, yo dije, uff, qué descanso, qué peso me quito de la espalda y llego a la universidad. Llegué a la universidad, pero yo todavía no me conocía. O sea, yo todavía no sabía quién era, ni para dónde iba, ni qué me gustaba, porque hasta ese momento nada en mí, o sea, yo no tenía nada claro de mi personalidad. Era para adelante. Claro, yo llego a la universidad y gracias a Dios
yo encontré en la universidad un grupo de amigos que realmente llenaron mi corazón, abrazaron mi corazón y sostuvieron mi corazón durante ese tiempo, que, que para mí esa pregunta, que si eres gay, dejó de ser el centro del universo de mi vida. O sea, el centro de la pregunta de si todo el tiempo encuéntrate, o sea, y encontrarme en mi sexualidad. ¿Por qué? Porque ellos me vieron desde otro lugar. O sea, ellos me vieron desde las otras virtudes que yo tenía, desde todo lo lindo que yo podía ofrecer, o sea, desde ahí me vieron. Y como encontré ese espacio tan seguro para mí, pude avanzar y pude empezar a encontrar respuestas. Y obviamente el proceso fue mío, o sea, yo tomé la decisión de un día, dije, no puedo más y necesito empezar a encontrar respuestas a todas estas dudas. Y también fue un proceso que en su momento lo hice completamente solo, porque yo era así, o sea, porque venía de todo lo que ya les he contado, venía de esta realidad que era tan solo mía y que de la manera de contenerme y que yo solo puedo con esto, entonces toda esa carga me la llevé y decidí afrontar ese proceso completamente solo. Entonces arranqué como ese proceso que fue muy duro porque mi mayor consejo es de pronto a alguna persona que está escuchando esto y que se sienta de alguna manera identificado, es que el mejor consejo que puedo dar es que esto siempre háganlo de la mano con un profesional. O sea, agenden cita con María Cecilia o con la persona con la que se sientan cómodos, pero el mejor camino para abordar preguntas que tú no puedes llegar a contestar y que de pronto durante mucho tiempo les has dado 15.000 respuestas y cada vez es distinta, tal vez con un profesional de la salud mental te ayuden a canalizar todas esas ideas y puedas encontrar un camino mucho más claro hacia dónde quieres llegar. Entonces, yo empecé, amiga, a encontrar, a buscar esas respuestas a preguntas o dudas que tuve durante ese tiempo y me fui encontrando, fui descubriendo mi personalidad, fui permitiéndome ser, o sea, empezar, como te decía hace un rato, a lijar esa piedra por todas sus partes, o sea, a quitarme todas esas corazas que durante tanto tiempo me cosía la piel, que no me las permitía quitar. O sea, empecé a dejar, a comportarme, a moverme, a hablar incluso como yo quería hablar, o sea, expresarme como quería expresarme, como era yo realmente. Y todo eso, vuelvo y te digo que lo hice desde un lugar completamente seguro con mis amigas, que en su momento, vuelvo y te repito, nunca, no era necesaria la pregunta donde eres gay, o sea, ¿cuál es tu orientación sexual? Entonces, por eso yo siempre llevé como premisa de la vida a él, es lo que se ve no se pregunta. O sea, lo que se ve no se pregunta, que no es premisa mía, eso lo dijo Juan Gabriel, pero la cuestión es para una realidad que es tan realidad, ¿qué necesidad tienes tú de ello, de cuestionar una realidad que ves, que es tangible, que no tienes por qué llevarla a palabras? Entonces, yo afortunadamente con la mayoría de personas que están a mi alrededor, no he tenido la necesidad de llevar a palabras el soy gay. ¿Sí me entiendes? O el llegar al famoso término salir del closet, ¿sí? Porque no he sido yo. O sea, no ha sido lo mío. Gracias a Dios, los entornos y las personas con las que cohabito y con las que hoy considero mis amigos y tengo cercanas, no he tenido la necesidad de hacerlo. ¿Por qué? Porque siempre quise hacerlo así, o sea, quise verlo que el día que yo tenga una pareja y te presente a mi pareja y aquí estoy, o sea, que puedas entenderlo con la lógica que corresponde a la vida, con que la realidad de hoy no es que existe un hombre o una mujer, sino que hay diversidad en el tema de la sexualidad y que frente a eso es una realidad que todos hoy vivimos, que no haya la necesidad, y me gustaría que así fuese para todo el mundo, pero volvemos y repetimos que la realidad es distinta para cada quien, pero que hoy puedas tú ser quien eres sin necesidad de explicarlo. Crecí siendo, o sea, no sé, que un niño nazca hoy creciendo, siendo homosexual, creciendo y encontrando y descubriendo esas palabras, pero por él mismo, no porque alguien se las imponga y a raíz de que le impongan esas ideas, tenga él que descubrir si es o no es. O sea, es crecer solo y llegar y encontrarse y que a partir de esa realidad que sea tan tuya, que la lleves afuera sin necesidad de llevarla a palabras. Jorge, me encanta todo. O sea, primero que todo, me encanta todo. Estoy embobada escuchándote.
pero te voy a decir que así como dijo Julie, que me da paz también saber que hayas encontrado esas personas, porque me enseñaste algo muy bonito, sabes, como que sentí que cuando se cayó el juicio, o sea, cuando no hubo juicio, cuando esa pregunta no era la central, sino que solo ellos vieron al ser humano que eres, sin etiqueta, sin nada, tú pudiste quitarte esa carga de lo que veían otros para poder verte. Porque es que siento que mientras eras adolescente, estabas en el colegio, esa carga era tan grande que no había espacio para que tú te vieras. Y siento que fue lo que pasó con lo que explicas, como que hubo espacio para que te vieras. O sea, por eso ya podías respirar, porque había espacio. Y por eso pudiste conocerte más, porque mira que tú dijiste, fue como que para mí una oportunidad de, o sea, allá voy a poder ser lo que yo quiera. Sin embargo, no sabías que era eso que ibas a ¿Qué era? hacer. Ajá. Entonces, pero el hecho de que esas amigas que encontraste, esos amigos tan valiosos que encontraste en la universidad, no vieran eso, o sea, como que no había eso, fue como que lo que también te permitió y me gustó aprender eso, como que incluso en ese tema y en general, cuando el juicio se cae, o sea, si lo llevamos a cualquier persona, o sea, como que a parejas, amistades, etcétera, me hiciste ver algo muy importante, como que cuando el juicio se cae, cuando no está esa mirada así que juzga, ni de pregunta, ni nada, uno se siente como más libre para poderse ver, porque no tienes eso Total. encima ahí y eso te pasó. Y es como que también me hiciste ver como la importancia o la diferencia, sobre todo para quienes venimos de pueblo, de la diferencia entre amigos del colegio y amigos de la universidad. Porque, o sea, a mí me pasó algo parecido, obviamente en mi condición, que también es diversidad, pero diversidad física, que es como, pero me pasó eso también, como que es que cuando éramos niños nosotros no entendíamos nada de eso. O sea, para nosotros también estaba la pregunta porque no entendíamos, o sea, también éramos unas niñas que no entendíamos, unos niños que no entendíamos, así como tú. En cambio, cuando uno llega a la universidad, o sea, es como que hay un mundo tan de posibilidades tan amplias que no importa, o sea, como que tú en verdad ves a las personas así. Entonces a mí me pasó eso, que es como que obviamente uno tiene un recuerdo súper lindo y mira que conservamos amistades del colegio, pero como que las de la universidad es algo como diferente y es como algo, como una libertad distinta que te permite conocerte fuera de esos moldes que nos impusieron como en el pueblo. Y no es como que una amistad sea mejor que otra, sino que fueron dos etapas tan distintas y que nos dieron como algo tan distinto que me pareció como importante ver, o sea, diferenciar como lo que fue una etapa de otra, o sea, como que me pareció muy hermoso. Que por cierto, Ángela por ahí estaba diciendo y que es su mejor amiga, pero quiero decirte que algo tiene José Jorge que atrae a María Cecilia y a Elsas. Así que como que, aunque vi que alguien más se llama Ángela también, pero de la universidad son María Cecilia y Elsa. Para que sepas. Que, Y bueno, ángelas, amiga, también hay ángelas en cantidad. o sea que Julie es la que... Ah, ok, Daniela. No, bueno, pero en fin, volviendo al tema que me desvié por estar molestando. como que como que me pareció bonito eso, además que explicaste, o sea, y lo hablamos también cuando nosotros dos conversamos solo, eso de que si tú llegas con tu pareja, espérate, quería hacer la diferencia entre las amigas del colegio y las amigas de la universidad. Y ahí Sí. quería, o sea, aprovechar como el espacio y lo que dijiste, para decir que tal vez para nosotros no era necesaria la respuesta, ¿sabes? Y aquí que me confirmen mis amigas del colegio. Amiga, ni siquiera necesita que confirmen. O sea, el tiempo lo confirmó. O sea, No es solo es que lo haya confirmado, porque es que no se trata de eso, porque claro, la respuesta ya está, o sea, como de que como tú dices, lo que se no se pregunta. Y puede que nosotras siempre lo hayamos sabido. El tema es que sabes y que me confirmen ellas, escucharte hoy, escuchar cómo fue tu proceso. Es muy distinto a responder esa pregunta, ¿sabes? Es muy distinto a que nos dijera si sí o si no, sino el hecho de saber cómo era tu experiencia. O sea, es como si yo te lo dije el día que hablamos, como si yo sentía que era una conversación que nos debíamos, no para saber si eras o no, porque lo que se ve no se pregunta,
sino para saber cómo vivías, ¿sabes? Cómo lo experimentabas. Sí, ya lo sé porque lo respondiste de que sí fuimos buenas amigas, pero como que saber si lo fuimos, si sí te supimos acompañar, sí me entiendes, o sea, como que más allá de esa respuesta o de esa pregunta, es como eso, como que escuchar de ti cómo fue mientras nosotras no veíamos eso. No solo el hecho de tú responder la pregunta, sino que no veíamos todo lo que tú vivías, porque tú además eras la luz del grupo, o sea, o sea, y mira que tú decías hace un rato como que así como otros se las montaban era otro porque tú estabas protegido, es que es protegido por nosotros y hasta por ellos, porque todos te queríamos, o sea, todos te queremos, y lo dije en el video, que yo estoy segura de que todos los del salón pueden, o sea, pueden recordarte como una buena, o sea, como una buena persona del grupo, o sea, como que alguien que todos recordamos del salón, ¿me entiendes? Y no por eso, sino por quién eras, o sea, entonces como que, obviamente que, mira cómo era que tú llegabas tan así, que nosotros no sabíamos de pronto que tú llegabas, que tú estabas, sí sabes. Entonces es como que para mí sí es como importante o sí ha sido bonito como que escucharte, saber, o sea, como te lo dije, como si era algo que nos debíamos, pero no por, vuelvo y digo, no por esa respuesta en sí, sino porque yo te voy a decir, yo soy una de las personas más felices de que yo veo tus fotos con tu pareja, o sea, yo amo, ay Dios, qué bello, me encanta todo, o sea, me encanta, y o sea, nunca necesité respuesta, o sea, pero es más como que, cómo se sintió para él, ¿sabes? Atravesar todo eso y por eso me gusta mucho esta conversación. Entonces, como que también me gustaría, como que viendo eso ay, espérate, ya se toca. Como que me gustaría que quedara ese mensaje y yo, eso es de los clics que seguramente voy a sacar porque me gustó eso que dijiste, de qué bonito eso de que llegué con mi pareja y no te tengo que decir, no, mira, es que yo soy esto. No, te presento a mi pareja, mucho gusto, listo, ya. O sea, listo, ay, bueno, bien, o sea, normal. Como pasa esto de que tiene uno, o las amigas, porque ha pasado eso y es algo que aprendí cuando se regalan dudas, de hecho, que era mucho como que, así como ustedes pueden llegar a decir, mira, te explico antes de presentarte, uno como amigo también comete ese error de, te voy a presentar a mi amigo gay y a su pareja y a su novio gay. O sea, y es como que, ¿por qué tanto? Su amigo, él es gay, su pareja también, y te voy a presentar toda esta situación. Y es como que, ¿qué Pero piensas tú de de eso? acuerdo, amiga, pero igual sabes que ahorita mismo nosotros estamos, o sea, nosotros somos la primera generación de la generación Z, ¿sí? Entonces, siento que estas generaciones nuevas que obviamente, y por eso te digo, tengo mucha fe y esperanza en el crecimiento en la niñez de hoy en día, en los adolescentes de hoy en día, en las personas que están creciendo, porque las realidades son diferentes, son muy diferentes de pronto a los ideales que teníamos anteriormente de personas que de pronto eran iguales a nosotros. O sea, hoy de pronto las realidades son distintas, podemos ver, sí, podemos ver todo tipo de personas con diferentes personalidades y acoplarnos a ellas. O sea, decir, mira, ay, me identifico con esa persona, me identifico en su forma de pensar, porque hoy, gracias a Dios, tenemos tanta información, podcast, música, o sea, lo tenemos por todas partes. Entonces Películas, series. es un mensaje que hoy es una realidad completamente distinta, o sea, de que todo mundo, o sea, que gracias a Dios hay mucha información y tener claro que como lo podemos dar cuenta hoy, que también para cerrar de pronto la pregunta que tú hacías, y bueno, durante todo este tema de los amigos del colegio y de la universidad, nunca vas a estar solo. O sea, nunca vas a estar solo en esto. O sea, este es un proceso sí que te toca a ti transitarlo solo. O sea, sí te toca atravesar este puente completamente solo, pero ten seguro que en ambas orillas vas a tener personas que te están acompañando y animando para que llegues. Entonces, siempre vas a encontrar esas personas donde no vas a tener que encajar para pertenecer, sino que vas a ser tú. O sea, vas a llegar y vas a ser tú y te van a amar por quien eres y van a aceptar lo que eres. Y hoy mi realidad es muy bonita en el entorno en el que vivo y cohabito con las personas que estoy, porque incluso el tiempo me ratificó que las amistades que yo tenía del colegio eran amistades reales, que al sol de hoy se conservan y se mantienen con tanta autenticidad,
porque yo tengo amistades del colegio completamente distintas con cada una de las personas con las que estoy, y son amistades muy genuinas y también muy reales, con las cuales tampoco tuve que llegar algún día a decir, explicarme y decir, tengo que salir del closet por esto y por lo otro, porque gracias a Dios tengo personas y espacios muy privilegiados, amiga. O sea, son espacios muy privilegiados. Y tengo que decirlo porque no todos tienen esa posibilidad, pero ese privilegio, así como yo lo pude tener, ten presente que alguna persona que esté escuchando esto y esté en una situación similar, que también puede ser el tuyo. O sea, no cierres de pronto las ideas a que todo tiene que ser oscuro a partir de ahí, porque al contrario, saldrá un día lleno de arcoíris. Ay, no, me muero. No, pero sabes que antes de continuar con lo siguiente, me gustaría saber, o sea, ¿hubo un cambio entre cuando te fuiste como a vivir a Bogotá? O sea, ¿viste más cambios con respecto a eso? ¿O cuando llegaste allá ya sentías que estabas más claro como con qué querías, con cómo te sentías? Porque mira que partimos de que cuando llegaste a Santa Marta no sabía, o sea, como que puedo ser lo que quiera ser, pero no sé, no me hallo muy bien todavía en que cuando ya te fuiste a Bogotá ya había más claridad en ti. Claro, entonces ahí viene la otra parte y es, hace poco estaba hablando con una amiga con la que en 2019, terminando la universidad, me gané un viaje a la universidad para irme a Europa, ¿sí? Ay, Y yo me divino. fui a Europa recién terminado la universidad, tenía 21 años. Entonces, ya en ese momento yo iba en ese proceso, ¿sí? Iba en ese proceso de conocerme, iba en ese proceso de tener terapias, o sea, de hablar con alguien especializado sobre el tema, encontrar de pronto génesis de temas que yo no conocía y etcétera. Yo me voy a Europa y al llegar a Europa definitivamente yo pude ver una realidad completamente nueva. O sea, puedo decirte que probé con mis manos la libertad. O sea, vi que había un mundo mucho más grande que el que yo conocía e incluso imaginaba, amiga, porque yo siempre soñaba en mi casa, en Urumita, soñaba todos los días con salir de ahí. Y no porque no me gusta Urumita, amo mis raíces y me siento completamente orgulloso de ser de allá y donde quiera voy me paro diciendo con mi bandera de urumitero. Pero mis sueños eran tan grandes que obviamente yo sentía que el empaque donde yo estaba, que era Urumita, era muy pequeño para el producto que yo era. Entonces, cuando, cuando yo ¡Amo! cuando yo me fui a Europa, obviamente yo vi la libertad. Justamente nosotros llegamos a Madrid en el Pride. Entonces yo tuve la oportunidad de ir con mi amiga y ver como todo ese mundo, toda esa libertad, todo lo que eso significaba para la gente. Y aún yo era, o sea, aún yo era una persona sumamente, yo vivía un cascarón completamente. O sea, todo eso me dio pinceladas de libertad que yo no conocía y que me dio de alguna manera valentía para salir. Luego, gracias a una de mis grandes amigas también, tuve la oportunidad de venirme a Bogotá. O sea, porque con el apoyo de una de mis grandes amigas también me vine y gracias a ella también encontré un lugar completamente seguro donde yo pude también ya descubrirme desde un lugar completamente diferente, ¿sí? O sea, ya que hablamos que ya yo podía hablar como yo quería, moverme como yo quería, ahora tocaba relacionarme como yo quería, conocer a otras personas que fuesen igual a mí, encontrarme con personas similares y verme en este contexto, ¿sí? Entonces, obviamente, Bogotá sí fue un despertar completamente nuevo. O sea, fue un despertar total, o sea, fue ya llegar como a la versión final de la que soy hoy. Y aunque no estoy en mi versión final, porque yo soy un constante creyente que vivimos toda la vida descubriéndonos, porque lo que hoy nos gusta, mañana nos disgusta y así debe permanecerse toda la vida porque para eso somos seres humanos cambiantes. Pero obviamente ya en Bogotá pude encontrarme quién era, pude incluso darme cuenta que dentro de este mundo, qué era lo que me gustaba, qué era lo que no me gustaba, hacia dónde iba, qué quería, o sea, mis límites como también como persona, como mis valores que estaban intrínsecos en mí, que iban más allá de pronto de la realidad distinta de pronto a temas, sí, socioculturales. O sea, poder plantarme en mis ideas, en mis pensamientos, en mis creencias y aún así vivir mi libertad, ¿sí me entiendes? Vivir mi libertad bajo mis límites. Entonces, a partir de, obviamente, de esa etapa, ya sí, obviamente, forjó mi carácter como quien soy hoy.
Qué súper, amigo. Y sabes que mira, me llamó la atención eso que dijiste, como que dentro de ese mundo descubrir quién era, qué me gustaba, porque incluso dentro de esa diversidad hay mucha diversidad. O sea, Total. la diversidad es tan amplia, o sea, es que la gente, o sea, es un mundo. Y me encanta como lo pusiste cuando explicaste que llegaste a Europa y qué privilegio me parece que haya sido justo como en ese momento, ¿no? Del Pride y de que tú dijeras como que, wow, sí, he estado encerrado en una cajita pequeña, yo no quepo ahí, o sea, yo tengo que abrirme, o sea, esto me encanta, o sea, que chévere poder vivir así, expresarme así, y como que todo, o sea, siento como si todo hubiera pasado tal como tenía que pasar, como que todo en el tiempo fue dándose y todos los puntos se fueron uniendo hasta que llegaste a la realidad, como dices, que tienes hoy, que estoy totalmente de acuerdo en que somos totalmente cambiantes y nosotros estamos jóvenes, o sea, todavía nos faltan experiencias que todavía nos puedan transformar y enseñar mucho más, etcétera, pero como que qué bonito todo lo que se ha ido construyendo alrededor de esa historia que tú elegiste vivir, que tú elegiste habitar, porque siento que llegó un momento en que tú dijiste, soy esto y me voy a adueñar de esto, ¿sabes? Porque también me gustó eso como lo expresaste, como de que ya sé que soy, ahora me voy a relacionar. O sea, me encantó cómo lo pusiste. Sí, porque es como que tú te puedes, es importante porque tú te puedes quedar ahí, ¿sabes? Como que te puedes quedar ahí como que ya sé, hay personas que también se han quedado ahí. No, y mira, exacto, conocemos historias reales de personas que de alguna manera saben, entienden y se dan cuenta, o sea, es su realidad con la cual conviven todos los días, pero aún así deciden mantenerse en ese lugar en el cual no pueden salir y se mantienen así toda su vida. Exacto, y como que no, y conozco personas que no se obligan a estar con una, o sea, a relacionarse con quien no quieren, con quien no les gusta, en cuanto a género, sexo, pero tampoco con quien realmente les gusta, ¿sabes? Y es como que viven en ese punto medio por mucho tiempo y en cambio tú te adueñaste de tu historia, te hiciste cargo de tu realidad, de lo que te gusta, de lo que querías vivir, de lo que querías experimentar y dijiste, bueno, el siguiente paso es, o sea, me encantó como lo pusiste, me encantó, porque es principio básico de humanismo existencial. Una cosa, o sea, saber y hacer no es lo mismo. Total. Y fue como que, pum, pum, o sea, me encantó. Usted lo dijo, mi doctora. Pero, amigo, ahora que te estaba diciendo lo de la diversidad, que es un mundo muy grande, me gustaría también que habláramos de eso para las personas que de pronto más bien no entienden, ¿sabes? Como que, imagínate que el otro día yo tenía que dar una capacitación en el trabajo, o sea, en la empresa, de diversidad e inclusión. Y yo, cuando voy a dar capacitaciones, como es un personal operativo que tiene un grado de escolaridad, o sea, que podemos estar aquí en Barranquilla, pero hay personas que viven en pueblitos o en barrios muy abajo de Barranquilla, que de pronto no hicieron bachillerato y cosas así, que requieren que uno les explique los términos, ¿ya? Entonces, como que yo lo que hago es como al iniciar la capacitación, siempre me gusta como preguntar, como que, ¿qué creen que es esto, ¿no? Y me sorprendí demasiado con la respuesta. Es más, vamos a hacer el ejercicio acá. Respondan en el chat. ¿Ustedes qué creen que es diversidad? ¿Qué se les viene a la cabeza cuando decimos la palabra diversidad? Pa' ver, escriban ahí en el chat. Quiero A ver. ver, a ver, ¿quiénes están en el chat? Aquí está. Decimos nombres. Bueno, mira, Maida. Diferencias. Ajá. ¿Quién más? Repórtense con qué piensan que es diversidad. A ver, Juliet. Ángela, Elsa. Así es, Las ser lo dos. que quiera hacer. María Cecilia, mira mi tocaya. Ser lo que quieras ser. Bueno, esa respuesta fue interesante, ¿eh? Pero mira que no, Ellos. es, Ellos. Amiga, lo de ellos, al final, eso es un bonus track que les voy a dar, que es una historia que nosotros tenemos aquí particularmente. bueno. Inclusión, de hecho, es un término que como que complementa la diversidad, pero fue interesante. Esencia, dijo alguien, variedad sí. Libertad, yo lo asociaría más a inclusión. Me siento en el colegio, bueno, Cecilia, esa es la idea. Pluralidad, 100%. Bien. Vi varias Así es. respuestas, vi otras curiosas. Aceptación, yo lo llevaría más a inclusión. Lo que fue como que libertad, aceptación, lo llevaría más a inclusión.
Contrastes, también diversidad. No, imagínate cuando yo le, anda, José, ok. Imagínense que cuando yo les pregunté a Arcoiris, qué buena respuesta, cuando yo le pregunté allá a los muchachos, a los técnicos, que era diversidad, que se les venía a la cabeza, diversión. Bueno, pero sí es divertido también. Pero mira lo que es no entender. Hay gente que ve por ahí, por ejemplo, propuestas de diversidad, no saben de qué les están hablando. ¿Sabes? O sea, entonces es como que qué interesante, muchas características, total. Qué interesante que lo podamos hablar desde como un lenguaje más coloquial o más que pueda entenderse para todos, más aterrizado a la vida real. Yo podría decir como mi respuesta, pero ¿qué dirías tú? ¿Qué dirías tú muy llevándolo a la vida real, que es la diversidad? Pues amiga, para mí la diversidad y de la manera en cómo lo he experimentado, al principio yo también tenía, amiga, esa concepción, o sea, para mí diversidad e incluso, o sea, diversidad me parece una palabra macroexistencial, o sea, muy grande. Y yo me sentía incluso atrevido en hablar, en llevar a mi boca y hablar de diversidad, o sea, de qué entendía yo por diversidad y cómo podía abanderarme esta palabra y sentirla mía. Porque lo que te digo, sentía que conllevaba una responsabilidad muy grande. Pero lo que he podido entender que es mucho más simple, o sea, la diversidad está en entender que todas las personas hemos tenido experiencias, vivencias, realidades distintas y que bajo esas realidades conciben un ser, o sea, conciben ideas y percepciones reales de sus vidas, que son sus realidades y que con esas realidades viven sus vidas, ¿sí? Y esa diversidad es lo que hace que la sociedad funcione. ¿Por qué? Porque la diferencia, como dice un dicho que suena súper cliché, pero la diferencia nos une y es que realmente la diferencia es lo que hace realmente una sociedad. La diferencia de pensamientos constituye la diversidad para mí. No, súper, y que además me gustó eso que dijeras un dicho cliché, porque también a mí se me ocurrió uno cliché y es que para los gustos los colores, y eso lo hace que haya colores diferentes, que es de lo que se trata la diversidad, que es como lo que tú dices, como que es un mundo, porque miren, les voy a decir una cosa, diversidad es toda diferencia, o sea, literal, de religión, de género, generacional, o sea, generacional me refiero a una persona de 60, una de 20, literal. Incluso de nacionalidad, sexual, de género. Lo que pasa es que como hoy estamos hablando en el marco del mes del orgullo, pero miren cómo la diversidad abarca toda diferencia. O sea, literal, color, raza, todo, o sea, todo, absolutamente todo. Entonces, como tú dices, puede llegar a ser una palabra tan existencial porque es enorme, o sea, abarca muchas cosas. Como decía por ahí alguien, muchas características. Es el proceso mediante el cual. Literal. Y que termina, y ahí es donde termina entrando lo más importante, que a mí me parece mucho más importante. Bueno, no sé si es porque yo la vivo también, porque yo también tengo mi diversidad. Yo también hago parte como de la diversidad física porque tengo mi condición de discapacidad, pero ahí siento que hay un término que es súper, o sea, como que la diversidad sin la inclusión sería nada, porque es como que, ok, tú eres diferente y me da igual que tú seas diferente, aquí este grupito somos iguales. Y tú, está bien que seas diferente, hasta ahí sabemos que es como lo que te dije ahorita de saber y hacer, como que la diversidad es saber que somos diferentes, la inclusión es hacer que las personas que son diferentes se puedan sentir aceptadas, como dijo alguien, puedan sentir que tienen derechos iguales y oportunidades iguales a quienes no son de esa clase, de esa característica. De acuerdo, amiga. Tú lo has dicho con toda la claridad del mundo y es así. Y es que la inclusión lo que hace es que esa diversidad pueda coexistir y que esa persona que tiene, que bajo su diversidad esté en un espacio, se sienta incluida. O sea, que por ningún espacio se sienta excluida. Eso hace parte de la inclusión. Exacto, yo les explicaba a los técnicos y como para que ustedes lo vieran, lo entiendan acá, ya que estamos hablando y me acuerdo de la capacitación que hice en el trabajo,
como que yo les decía a ellos, o sea, una cosa es que aquí contratemos a personas diferentes, ¿no? Y digamos, no, te contratamos, sí, te dimos el paso a la empresa, te contratamos, pero que digamos, no, a José Jorge no le vamos a dar estos derechos iguales a los otros porque él es así como es. Eso sería, sí hay diversidad, porque hay personas diferentes en la empresa, pero no hay inclusión, porque no te estoy garantizando tus derechos al haberte dado paso. O hay una frase que me gusta mucho que en la universidad, ese día cuando me la dijeron, yo dije, o sea, total. O sea, como que diversidad es que te inviten a una fiesta, inclusión es que te saquen a bailar. Total. Y es total, porque imagínate que tú llegas, que... Así. Y tira el micrófono. Literal, amiga. Es así, o sea, totalmente. Y recuerdo particularmente de ese dicho en especial, o sea, tuvimos un espacio de pronto en la universidad para un cumpleaños mío que me organizaron mis amigas de la universidad, que invitamos a la fiesta a un amigo que él tenía una condición de Asperger, ¿sí? Ajá. Y pues, o sea, estudiaba con nosotros y todo, pero no era como tan común que se relacionara con las personas porque de alguna manera su manera de relacionarse era diferente. El hecho fue que lo invitaron a mi cumpleaños y no, o sea, mis amigas son un sol, o sea, no fue simplemente invitarlo, o sea, el man bailó, o sea, de repente apagaron las luces y él apareció bailando en el suelo como un perro, o sea, él fue el más feliz en esa fiesta. Entonces, o sea, y por poner un ejemplo de diversidad dentro de todas las cosas, porque como tú lo dices, sí es cierto, hoy estamos hablando de diversidad bajo el marco del mes del orgullo y todo esto, pero la diversidad va todo lo que nos hace diferentes, o sea, todas las vivencias y experiencias que nos hacen diferentes. Y que todos lo somos al final del día. Entonces, mira cómo todos entramos ahí, pero mira qué chévere que incluso tu ejemplo es tal cual con la frase que dije, porque pudieron haber dicho como para quedar bien, ¿sabes? Porque a veces pasa eso y eso es lo que pasa cuando hay diversidad sin inclusión. Para quedar bien te invitamos y te dejamos, pero te miramos feo en la fiesta. Te hacemos el feo, te pasamos el trago por encima, la comida o te la pasamos así como que, ¿sabes? Como que, o sea, como que es como que, por Dios, o sea, ¿me estás invitando o no me estás invitando? O sea, ¿me estás incluyendo o no? Entonces, como que me gusta que lo conversé y que me encanta como Andrea. Es verdad, lo veo y es más, ya vamos a entrar ahí. Ahora quiero hablar de eso. Estábamos hablando como para hablar como de, bueno, espérate, porque ya hablamos de diversidad e inclusión y mira que pusiste un ejemplo, pero me gustaría saber, ¿sabes? Como que ¿hay algo que te gustaría que quienes no pertenecen a este grupo en la diversidad, o sea, la comunidad, comprendieran mejor de que cómo les gustaría realmente sentirse incluidos? De acuerdo, amiga, sí. Creo, de hecho, tengo varios pensamientos que siempre los comparto con mis amigos, con las personas que tengo súper cercanas. Y es que en la comunidad, las personas que pertenecemos a la comunidad, particularmente a la comunidad LGBT, tenemos lo que somos, no lo elegimos, somos. Y es una parte de nosotros de la que somos. Así como somos cantantes, así como somos buenos escribiendo, buenos hablando, etcétera. Es un aspecto de nosotros, pero no es el aspecto que determina nuestra personalidad, ¿sí? Es un aspecto, y sí, muy importante de nuestras vidas, pero no es el eje central de nuestras vidas. O sea, muchas otras cosas van a haber más importantes alrededor de nosotros que muchas veces las personas heterosexuales no entienden esta realidad. Y por eso siempre ves o incurren como en ese error de que tú lo pusiste hace poco, como te presento a mi amigo que es gay y su novio que también es gay. Y tengo una amiga que es lesbiana. Entonces, ¿sí me entiendes? O sea, como el adjetivo que siempre con el que vas a presentar a la persona es con el adjetivo de cuál es su orientación sexual y realmente pienso que ese es un aspecto que las personas de la comunidad realmente nos gustaría ser vistas de una manera completamente abierta. O sea, él es una gran persona, él es un etcétera, pero no simplemente que nos limiten al término de que él es un gay, ¿sí? Porque realmente hay muchas cosas más lindas de las cuales de personas que están cercanas a ustedes se pueden entender. Y eso, amiga, también entender que me gustaría que muchas personas que a veces juzgan
que a veces lo ven, o sea, lo siguen viendo tal vez por las creencias y la forma en cómo ven la vida. Tú sabes que a veces también las religiones imponen muchos pensamientos duros acerca de esta realidad, que es una realidad que no se escoge. O sea, no es algo escogido por las personas que pertenecen a esta comunidad. Son realidades con las cuales nosotros nacemos y desarrollamos nuestros entornos. Y lo único que hace la diferencia en esto, que es una vez lo entiendes y lo encuentras dentro de ti, si decides afrontarlo o esconderlo para siempre. O sea, y afrontarlo, ya les conté toda mi historia, que es un proceso duro y real donde tú te tienes que parar muy fuerte para hacer tu realidad tu realidad. Me habían gustado dos partes de las que dijiste. Primero, que era bueno que tuviéramos estas conversaciones para que la gente sea más consciente de que de pronto no tienen que hacer esa sobreexplicación cuando van a presentar a alguien. Eso es algo, eso es algo que yo aprendí, por ejemplo, con Se Regalan Dudas hace muchos años. Yo no ando diciendo, no, la persona que, o sea, no, como por qué, o sea, ¿sí me entiendes? Y como que cuando me lo dicen a mí, yo digo como que solo tienes que decir amigo, amiga, primo, ¿ya me entiendes? Claro. Y ya, entonces como que es bueno abrir estas conversaciones porque a veces la gente lo hace porque no es consciente y les gusta como resaltar la diferencia. Mira que a mí me pasa que no, Mari Fuentes, ay, la manquita. ¿Por qué no dicen la psicóloga? Exacto. Ahora que te La, digan la doc. la psicóloga, la hija de John, no sé, pero no, la manquita. La Entonces la hija gente, del hombre de los 70 millones. Así te conocen a ti. entonces como que la gente tiene como esa, sí, como esa forma de decir las cosas, pero sobre todo por lo que decimos, ¿no? De que culturalmente también se ha dejado como manejar así el tema. Entonces, como chévere lo que propusiste, como de, sabes, no hay que ni explicar ni nada, solo permite como lo que te pasó en la universidad, que eso me quedó bastante a mí como full presente, como el tema de que cuando para ti se cayó el juicio, salió más José Jorge. Entonces, como que en la medida en que nosotros le permitimos, ¿no? A los otros ser, también esa persona va a ser más real con nosotros, ¿no? Como decías tú, es un proceso muy personal, pero también porque uno no permitirle a las personas en los espacios que puedan como que ser, abrirse, expresarse, como para que digan, ay, qué chévere me sentía allá también cuando fui, que estuve con esa persona, ¿sabes? Entonces, como que Totalmente. no me Y sentí pues juzgada, no me sentí mal visto. Uh-huh. yo también diría como que también nosotros, o sea, digamos, las personas las personas heterosexuales que de pronto en alguna situación se encuentren en un espacio en común con amigos o personas familiares que sean homosexuales, o sea, brindar ese apoyo, o sea, tratar de brindar ese apoyo, tratar de educarse, de leer, de conocer, de escuchar podcasts, de como vuelvo y digo, todas las herramientas que hoy en día tenemos para poder entender que o sea, particularmente esta realidad de diversidad desde el enfoque LGBT, o sea, entender que esta diversidad diferente puede ser entendida desde una perspectiva humana también, o sea, desde un lugar humano, desde que es una característica más de la personalidad de las personas con la cual particularmente uno tiene que llevar un proceso de conciliación muy fuerte y que es muy duro que después de pasar todo ese proceso de conciliación tenga uno que vivir ese mismo proceso una y otra vez con las personas más cercanas que tiene. Total, me encantó eso. Y bueno, como se nos pasó bastante tiempo en esto, me gustaría que rápidamente pudiéramos hablar un poco sobre eso que me gustó tanto que dijiste, de que llegó un punto en que dijiste, bueno, ahora voy a relacionarme con gente como yo y llegaste a esto de tener pareja. Entonces me gustaría saber cómo se ha sentido para ti llegar ahí después de todo ese camino que atravesaste, como que me gustaría saber qué has aprendido sobre el amor que no sabías de pronto cuando estabas atravesando todo eso, si o sea, no sé, me surge la curiosidad como si de pensabas, lo viviré, no lo viviré, o tipo, ¿qué significa para ti sentirte libre dentro de esa relación ya habiendo atravesado este proceso? O no sé, háblanos un poco como de esa experiencia. Ok, pues bueno, también tenemos que partir que la mayoría de las personas que pertenecemos a la comunidad o que de alguna manera pertenecemos a la comunidad diversa en este espacio,
Generalmente esos espacios de enamorarse, el amor de colegio, o sea, como esas etapas tan lindas que generalmente se viven a temprana edad, para nosotros ese tipo de etapas llegan mucho más tarde, por el hecho de que todo el proceso que hay que pasar, o sea, particularmente como les comentaba de la aceptación y demás, que particularmente fue mi caso durante todo ese tiempo, de pronto como esas experiencias de enamorarme, de andar con un novio agarrado de la mano y tener como todas esas vivencias, pues particularmente no las tuve en la adolescencia. Cuando yo empecé, pues obviamente empecé a tener citas, a salir, a conocer personas, a experimentar este mundo. Tuve la dicha de encontrar a la persona con la que hoy comparto mi vida, o sea, con mi novio, que realmente es una persona maravillosa, o sea, que creo que es o sea, es una parte de mí que me complementa completamente y de manera perfecta. Es decir, con él he vivido, porque de alguna manera él también desde sus vivencias, como en ese tipo de relación, también es la relación más genuina que hemos tenido y como más, o sea, con todo ha sido mágico, o sea, en general. O sea, nos conocimos, o sea, nos enamoramos, vivimos juntos, o sea, vivimos juntos el uno para el otro, o sea, no nos separamos a partir de que nos conocimos, vamos a cumplir 4 años y hemos estado juntos durante todos estos 4 años, todo el tiempo, es la persona, o sea, también algo muy importante con él, que fue que antes de que seamos novios, o sea, yo hice que él se hiciera mi mejor amigo. O sea, lo conocí como mi amigo y trabajé para que fuese mi mejor amigo. Entonces, antes de llegar nosotros a ser novios, fuimos mejores amigos y al llegar al día de hoy, o sea, sí, seguimos en ese mismo lugar, en el que él es la persona a quien le cuento mis sueños, desde lo más chiquito, como decirle que el fin de semana quiero que hagamos una cazuela de marisco, como decirle en el otro año quiero que nos vayamos de vacaciones a la Patagonia. O sea, porque es ese espacio seguro que yo también he podido construir dentro de mi relación con él, en la cual tenemos esa relación sana de amistad y de relación de pareja. Entonces, gracias a Dios, o sea, como tú lo dijiste hace poco, amiga, y es que todo llega a su tiempo y yo siento y no me arrepiento en nada de que mi noviazgo real y genuino y bonito haya llegado en este momento y con esta persona, porque es el momento perfecto para yo vivirlo y llevarlo hasta donde lo tenga que llevar. Porque realmente sí, ha sido para mí un crecimiento, una manera de cómo he crecido en pareja, también es sorprendente porque, claro, yo he sido el psicólogo amoroso de todas mis amigas, o sea, las experiencias de todas las he vivido, no en carne propia, pero por carne de ellas, y, o sea, y puedo entender de pronto la manera como se relacionan y etcétera, y poder brindar el mejor consejo. Este sofá ha sido testigo de llantos y llantos y llantos y llantos. De hecho, lo mandé a tapizar para que para llevarse las lágrimas viejas y que vengan nuevas. Pero, pero también que estar yo desde el otro lado de la barrera también, tener también espacios con amigas que hoy en día son muy cercanas, poder llevar también, o sea, comentar con ellas cómo es mi relación de pareja. También eso es muy particular, que mis amigas, mi mayor grupo de amigos son heterosexuales. O sea, yo tengo muy pocos amigos homosexuales, por decir minúsculos, uno que está por aquí. De resto, o sea, yo realmente amigos homosexuales no tengo. Entonces, siempre el consejo que yo siempre puedo recibir o con quien siempre tengo ese tipo de feedback o retroalimentación es con mis amigas heterosexuales que viven relaciones heterosexuales. Pero sí me puedo dar cuenta que hay cierto tipo de problemas que se conviven en la relación que no tienen distinción entre si es homosexual o heterosexual, que son realidades que se viven entre parejas y que se conllevan de maneras similares. Entonces, gracias a Dios, la manera en la que me he podido relacionar hoy con mi pareja en esta realidad ha sido un tiempo muy gratificante y de crecimiento para mí. Qué hermoso, negro. Me siento tan, tan, tan feliz de escucharte así. Y sabes, eso es el resultado de justo, ya me acordé cuál fue la segunda cosa que me gustó de lo anterior que dijiste y fue que cuando llegas a esa realidad, tú afrontas la decisión que decides tomar. O sea, si mostrarte, si ser más libre o si seguirte escondiendo. Y esto es consecuencia de esa elección que tú hiciste.
¿sabes? Con tanta valentía, porque sé que requiere mucha valentía, mucho coraje, que tú eres muy cuidadoso a pesar de que obviamente te gusta vivir la buena vida y ser libre y ser auténtico y ser feliz. Sé que también te gusta mucho cuidar a las personas que tú amas, a tu familia, a tus amigos, a todo. Y es como si de alguna manera hubieras podido elegir esa realidad mientras también cuidas cosas que son muy importantes para ti. Entonces, como que, y eso requiere de mucha valentía, de mucho coraje. Entonces me alegra que haya sido esa la elección, que este sea el resultado, que hayas decidido ser auténtico, que hayas decidido escucharte, o sea, dejar de vivir de espaldas hacia ti para vivir de cara a otros y empezar a vivir de cara a ti para que hoy esto sea tu vida, o sea, para que esto sea tu realidad, que estés feliz con una pareja que amas y que te ama, con quien compartes, como dices tú, desde las cosas más pequeñitas hasta las más grandes, con quienes se sienten cómplices y con quienes veo, a pesar de que no lo conozco, veo que ahí están, las pelas lo aman. Y es como que veo que asimismo él ha hecho parte de tu vida también y tú de la de él y es como que han construido un mundo juntos muy bonito, o sea, y me alegra verlo, me alegra que sí haya sido, me alegra que esto, obviamente como decíamos ahorita, estamos jóvenes y nos falta vida, pero me alegra que esto vaya siendo el camino, o sea, me alegra verte así de feliz, de dichoso, me alegra tener esta conversación, me alegra escuchar cuánto has crecido. No dudo que ese sea el sofá de las lágrimas porque siempre también fuiste así, o sea, eso lo compartimos mucho en su momento, como que o eras tú, era yo, o ahí nos repartíamos y era, o éramos los dos regañando y diciendo, pero siempre fue así y es como que qué bonito que ellas puedan contar contigo, que tú cuentes con ellas y que tengas una pareja con la que estés en tanto crecimiento. Y una cosa adicional que también me gustó que dijiste, que es como que, sabes, como que ojalá personas que nos escuchen puedan ver cómo dejar de pagar ese precio tan alto tiene este otro lado, ¿no? También. Que obviamente no es un camino fácil, que obviamente no es, o sea, como dicen por ahí, miel sobre hojuelas, pero que dejar, o sea, ese precio tan alto que pagan, o sea, sí vale la pena. O sea, hay esta posibilidad también dentro de todas esas posibilidades y que la puedan ver como una, ¿sabes? Y también me gustó algo que dijiste sobre las relaciones, que es muy cierto, o sea, se puede llegar a pensar o lo puede llegar uno a percibir como que es que quizás cuáles son los problemas, o sea, somos seres humanos, como te decía hace un rato, somos seres humanos y todos, indistintamente de la diversidad en la que entren, vivimos dentro de dilemas y contradicciones que son, ¿sabes?, muy parecidos al final del día. Entonces es como que, mira que tú lo dijiste, o sea, al final del día terminamos teniendo casi que los mismos problemas. Seguro que no son los mismos problemas de Ángela, de Elsa, de María Cecilia, de Ángela, o sea, de Elsa, de las que tus amigas, pero porque cada una tiene una historia diferente y no porque ellas sean heterosexuales y tú homosexual, o sea, sino porque ellas tienen una historia diferente, se relacionan de una manera diferente y ya tú sabes por dónde le entra el agua al coco con ellas y ya tú sabes dónde le entra el agua al coco en tu relación con los problemas que ustedes tienen, pero al final del día son las mismas cosas, las mismas contradicciones, los mismos dilemas, porque somos seres humanos al final Así. del día, sin etiquetas. Entonces, como que nada, me gustaría saber cómo te sentiste, cómo les pareció a ustedes, díganle cómo lo hizo, por favor, yo estoy No, feliz. antes de terminar, yo preparé, porque Perdón. esto sí lo quiero leer, porque lo preparé con todo mi corazón para dejarlo literalmente leído. O sea, después de esto, si quieren, podemos interactuar lo que queramos, pero sí me gustaría dejar este mensaje, o sea, en palabras textuales que escribí sin que se me vaya ninguna idea. Y es, si alguien escuchó esta conversación y siente que todavía hay partes de sí mismo que esconde, lo primero que me gustaría decirle es que no está solo. Creo que muchas personas en distintos momentos de la vida hemos sentido miedo de mostrar quiénes somos realmente. Miedo al rechazo, a decepcionar a quienes queremos, a no encontrar nuestro lugar. Y esos miedos son humanos. También me gustaría decirle que no tiene que tener todas las respuestas hoy. Conocerse y aceptarse no es algo que ocurre de un día para otro. Es un proceso. A veces requiere tiempo, paciencia y mucha compasión con uno mismo. Durante mucho tiempo pensé que la tranquilidad llegaría cuando lograra convertirme en la persona que los demás esperaban.
pero descubrí que la verdadera tranquilidad apareció cuando dejé de pelear conmigo mismo. Por eso, si hoy algo dentro de ti todavía está intentando comprender, date permiso de hacerlo a tu ritmo. Escúchate con honestidad, con curiosidad y con cariño. No tienes que demostrarle nada a nadie para que tu experiencia sea válida. Si hay algo que he aprendido en este camino es que las partes de nosotros que más miedo nos da mostrar suelen ser las mismas que cuando las aceptamos nos permiten vivir con más libertad. Porque nadie merece pasar la vida escondiéndose de sí mismo. Y aunque el camino hacia la autenticidad no siempre es fácil, pocas cosas se sienten tan liberadoras como poder habitar plenamente quién eres. Negro, me mataste. Con todo mi corazón. Hermoso, 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 hermoso. Y me identifiqué mucho con lo que dijiste, porque ha sido un camino no largo. Y lo hablamos en cuando nosotros dos hablamos solos, que esto es una realidad de todos, ¿sabes? Solo que yo siento que obviamente como que hay personas o hay grupos, como lo decíamos hablando de la diversidad, a las que precisamente por estas barreras sociales se les hace mucho más difícil. Y ojalá todos podamos abrirnos cada vez más para que esas personas puedan hacer eso, de descubrirse con curiosidad, que me gustó mucho esa palabra que dijiste, porque a veces nos concentramos más o nos enfocamos más en ser curiosos con los otros, ¿sabes? Como que preguntarle a otro qué le gusta, qué no le gusta, cuál es su color favorito, cuál es su comida favorita, cuáles son sus sueños, pero no nos indagamos a nosotros con esa misma curiosidad. Y fue tan lindo que dijeras eso en palabras como que se tomen el tiempo, como que a su ritmo, porque no es fácil, y que sea como con curiosidad y con compasión, porque hay que tener mucha compasión en ese proceso, porque seguro que van a haber cosas que no quieren ver ni que hayan, o que hay cosas que como tú dices, no son las que otros esperan. Y dijiste algo tan hermoso que era como que tú creías que ibas a ser feliz cuando lograras al fin ser como eso que te decían. Y la realidad fue totalmente lo opuesto. Y me alegra, no sabes lo que me alegra que haya sido así, o sea, que no te hayas quedado con esa idea. Me dan tantas ganas de llorar, o sea, de verdad, te amo mucho, o sea, eres una persona demasiado valiosa, demasiado especial. Me honra de verdad muchísimo que hayas aceptado, que te hayas abierto aquí. Sé que no es fácil, porque lo hablamos y sé que no es fácil. Sé que es un espacio, yo lo sé, no crean que cuando yo los invito no sé lo que hago, o sea, yo sé a dónde los estoy invitando y sé que no es sencillo, así que en verdad te lo agradezco muchísimo. Es de los espacios más hermosos que he tenido, te lo digo con toda seguridad, porque primero porque lo que te dije al inicio, o sea, eres una persona muy especial para mí, y segundo porque escucharte es muy, o sea, es muy gratificante, es muy satisfactorio, y más porque me alegra escuchar como que lo que ha ido siendo el desenlace, ¿sabes? Como de tu historia. Y eso me hace muy feliz. Quiero que sepas que yo estoy aquí, así no hablemos mucho, así estemos así a kilómetros de distancia, pero que yo estoy aquí, cualquier cosa, lo que necesites, lo que sea, y ojalá de vuelta, por ahí como me decía Ángela, compra tiquetes y vente para Bogotá, o sea, me encantaría ir y que así como hicieron este fin de semana, que me encantó, que la dieron toda con Elsa, Ángela, Julio, o sea, me encantó. Un día así, hablar, reírnos, porque son de esas personas especiales que atesoro en mi corazón y de verdad me alegra mucho que hayas venido a este espacio. O sea, me siento muy, muy, muy privilegiada de haber tenido esta conversación contigo, Negrito. Y me gustaría saber cómo te sientes. Amiga, pues liberador el espacio también, porque digamos, de alguna u otra manera mi historia siempre la he contado por pedazos. O sea, como que siempre he dicho, siempre había contado mi historia a pedazos, o sea, a cómo fue mi infancia o cómo crecí en mi adolescencia o cómo me enamoré y etcétera. Pero hoy pude darles, o sea, entregarles a ustedes de pronto este camino que lo pongo como ejemplo, o sea, vuelvo y digo de pronto desde mi experiencia, entrego mi experiencia para que le sirva de pronto de ejemplo a alguna persona que lo esté escuchando y que lo necesite, o sea, que lo reciba desde un lugar en que todas las experiencias son completamente distintas y válidas.
y no todas tienen que ser sufridas y no todas tienen que ser, o sea, desde perspectivas así horrorosas. O sea, todas son completamente distintas. Solo hay que darle la oportunidad a ser auténtico y a ser tú mismo. O me sentí, amiga, súper en confianza, o sea, hablé más de la cuenta, o sea, dije todo lo que, dije todo, o sea, realmente entregué todo acá y creo que, o sea, creo que lo que hice, lo hice porque antes de empezar la reunión, hice una oración como pidiéndole al Espíritu Santo que me usara como instrumento para entregar la palabra que él creyera, que Dios creyera que era una palabra correcta para entregar. Entonces creo que lo que les estoy diciendo, se los estoy diciendo también desde el corazón y que de alguna manera también recibanlo como que Dios me usó como un instrumento para darles este mensaje. Ay, no, gracias, no, imagínate, rematas con eso. Te quiero muchísimo. Gracias por todo y también gracias a las personas que nos acompañaron porque estuvieron ahí dándote porras, estuvieron, mejor dicho, interactuando en todo momento, te conocen, te aman, estaban ahí, mejor dicho. Sobre todo tu pareja estuvo, él estaba, pero con la camiseta puesta, quiero que Ahora sepas. ahora El lo Shirley. ajusté. Ahora lo vas a premiar. No, muchísimas gracias por habernos acompañado hasta el final. Gracias por habernos acompañado, por escucharnos, por hacer parte de este espacio hoy. Lo hicieron también mucho más ameno con sus comentarios, sus interacciones. Entonces, nada, me les despido y gracias, amigos, de nuevo. Y te mando un beso, un abrazo y ya sabes que seguimos en contacto. Lo mismo, amiga. Gracias a ti. Chao. Chao.